amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí en El Espejo, siempre con la mejor intención de llevarles aquellas luces, aquellas imágenes, aquellos reflejos que luego se multiplican por millones y que nos hace tan bien para el alma, también para nuestra psiquis, también para estar, porque el conocimiento nos hará libres. Y bueno, de alguna manera nosotros con esta contraagenda, o sea que no estamos siguiendo la agenda política habitual que yo también seguía, sino que estamos haciendo otras cosas, descubriendo personajes, descubriendo personalidades, aportándoles a ustedes una cantidad de conocimientos que están esparcidos en nuestra sociedad y que muchas veces ni sabemos porque no tienen prensa o tienen mala prensa. Entonces estamos en esto. Yo estoy ahora recibiendo con muchísimo gusto a la licenciada Andrea Borca. Ella es licenciada en geología, ha estudiado mucho, se ha especializado muchísimo, es uruguaya, y díganme la verdad, ¿tenemos claro cuántos geólogos hay en nuestro país? ¿Para qué sirve la geología? Más o menos todos sabemos. Pero ¿por qué un país tan rico, con un subsuelo tan potente, con tanta potencialidad, tiene tan pocos geólogos? O por lo menos yo siento que tiene pocos geólogos. Y cómo la extracción minera se ha enfrentado muchas veces a la producción, ya sea de ganadera, agropecuaria, el tema de las reservas de agua, en fin, muchos temas para hablar de este rico subsuelo uruguayo. Bienvenida, licenciada Andrea Borca. Hola Raquel, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación. No, encantadísima. Contame primero, ¿por qué elegiste ser geóloga o licenciada en geología? Bueno, siempre me gustó lo que es los recursos naturales, el medio ambiente, la pregunta de que cómo se formó la Tierra, ¿sí? Que es lo que es la geología, ¿no? Porque en realidad la geología es una ciencia que estudia el planeta Tierra de manera integral, no solo su composición, su estructura, su dinámica, cómo fue evolucionando hasta el día de hoy, sino también estudia dónde están los recursos minerales, el agua subterránea, y cómo extraerlos haciendo un uso racional de los mismos. Yo siempre digo que yo quería ser arquitecta y al final dije que, bueno, terminé estudiando la arquitectura de la Tierra, ¿no? Entonces, la geología es como ir al cine. Nosotros vemos toda la película, del principio al final, pero imagínense que solamente vemos el final de la película. Imagínense que tenemos frente a nosotros un cerro, un curso de agua, una planicie. Bueno, es como tener que determinar qué pasó hacia atrás, mediante investigaciones, trabajos de campo, de gabinete, análisis químicos y dataciones radiométricas, que sería más o menos como conocer la edad de las rocas. Y bueno, me interesó toda esta disciplina que es geología es todo, ¿no? Geología es, caminamos, hay geología, por donde vayamos hay geología, todo es geología. No se hace nada sin la geología, bueno, y después la minería, ¿no, Raquel? Sí, el tema es, por ejemplo, ¿qué riqueza tiene el subsuelo uruguayo, por ejemplo? Porque se dice que, algunos me han dicho a mí que el subsuelo de Montevideo tiene unas rocas, como dicen ustedes, o minerales, o lo que fuera, absolutamente valiosos. ¿Hay pruebas de eso? Bueno, a pesar de ser un país muy chiquito, ¿sí? Tenemos una riqueza y una variedad muy grande de rocas, como dices tú, no piedras, ¿sí? Lo que tenemos en el país
y se extrae mediante la minería, ¿no? Que después, si querés, podemos conversar de qué es y cuáles son los métodos legales que puede haber en la minería, ¿no? Tenemos que el 90% de lo que se extrae es los áridos para la construcción, lo que es piedra, balasto, arena, piedra partida, lo que le llaman pedregullo también, ¿sí? Y calizas también, rocas ornamentales, que están distribuidas en el Uruguay, para lo cual nuestra ciencia, las ciencias geológicas, nos hemos formado los geólogos en poder determinar qué hay y dónde hay y cuánto hay, y cómo sacarlo para que sea económicamente rentable y cuide el medio ambiente. ¿Cómo se sabe qué es lo que hay y dónde está? ¿Qué métodos? Te hablo desde la profunda ignorancia, por ejemplo. No, está bien, no es ignorancia. Lo primero que se hace es, hay una muy rica reseña bibliográfica. Tenemos una muy rica tradición de investigación, ¿no? La carrera de geología es una carrera muy nueva, ¿sí? Que empezó en la Facultad de Humanidades y Ciencias, Raquel. En la Facultad de Ciencias empezó en el año 1978, y después terminó en la Facultad de Ciencias, ¿sí? Y además el primer egresado fue una mujer. Fue una mujer, y ese mismo día que esta compañera, esta colega se recibe, bueno, de ahí se empieza a conmemorar el Día del Geólogo. Y tú me hacías una pregunta que no me gusta, no quiero que quede hacia atrás. En realidad somos 160 geólogos en total actualmente en el Uruguay. A mí me parecen pocos para la riqueza, porque, digamos, el Uruguay lo sentimos como muy pequeño, pero no es pequeño y potencialmente tiene una riqueza enorme, así como tiene la riqueza hitícola en el mar y en el océano, lo tenemos abajo de la tierra. El tema es que a veces colide con el Uruguay natural. Es decir, como la extracción bueno, ya no fuimos a la extracción de minerales, la extracción de minerales o de canteras de caliza, lo que fuera, puede dañar el medio ambiente. Y ahí entonces empieza uno a menospreciar desde el desconocimiento, a menospreciar la geología y la extracción de minerales que sean, o rocas, que sea compatible con el equilibrio ecológico. No, mira, como te comentaba, los geólogos nos formamos para cuidar el medio ambiente y poder hacer un uso racional de los recursos naturales, que en realidad son de todos, son del Estado, son de todos los uruguayos, no es del dueño del predio. Entonces, con más razón, los cuidamos y se cuida muchísimo el medio ambiente. Los geólogos, además de formarnos para determinar los recursos, las rocas, lo que es el subsuelo uruguayo, ¿sí? Nos dedicamos también mucho a lo que es la extracción de los minerales, la explotación de yacimientos, la restitución de suelos cuando se contaminan, las evaluaciones del agua subterránea, los sistemas y las metodologías, de hablarlo de cierta forma, para que no haya contaminación de aguas subterráneas, ¿tá? Y las medidas de mitigación para volverlo más o menos a lo que era antes. Nunca se vuelve a lo que es antes, ¿no? Pero hacer lo posible para que vuelva lo más parecido a lo que era antes. Entonces, lo primero es la investigación bibliográfica, que es muy rica, y eso se hace desde la Facultad de Ciencias actualmente, ¿no? Es uno de los ámbitos de trabajo del geólogo. La Facultad de Ciencias y algunas regionales en el interior, donde se hace docencia e investigación. Eso es uno de los ámbitos de estudio de los geólogos. Después... por ejemplo, si tú querés
te proponen como geóloga, quiero saber, a mí me pasó una vez en una experiencia de hacer de pronto un pozo de agua o lo que fuera, o una piscina, y encontrarse con vetas o con, no sé cómo se llama, de mármol, de granito. Y yo no sé si eso, desde la superficie, sin haber trabajado haciendo el pozo, se sabe. Esa es mi pregunta. ¿Cómo saben ustedes, por más bibliografía que haya, qué minerales hay debajo de Montevideo? Bien, bien. Están los que son los estudios directos y los estudios indirectos. Los estudios directos, además de la parte bibliográfica, es un trabajo de campo que se hace fotointerpretación, se sacan muestras de mano, se hacen láminas delgadas, se estudian en el microscopio, se le puede hacer estudios de edades, pero lo que son otro tipo de métodos puede ser perforaciones con testigos, por ejemplo, que son tubos que sale casi prácticamente entero la muestra, y uno lo puede analizar, y como ahora la tecnología es impresionante, se colocan las coordenadas GPS, la inclinación, la ubicación, la profundidad, y puedes hacer un mapa 3D prácticamente de lo que es el subsuelo de uruguayo y cualquier parte del mundo, ¿no? Y también hay, sí, por supuesto, métodos geofísicos y aéreos que, bueno, también son parte que el Uruguay tiene una parte de su territorio todo ya estudiado. Geofísico y geotérmico también se puede hacer, ¿no? El estudio de nuestro suelo. La geotermia es un tipo de energía. La geotermia es un tipo de energía. Hay que hacer otro tipo de ensayos para saber si se puede hacer energía geotérmica, que es muy probable y es muy poco contaminante. Pero ese tipo de trabajos de investigación, además de hacerlo en la facultad, también lo hacen algunos entes del Estado donde los geólogos trabajan, como por ejemplo Dinamige, Dinama, Dinagua, hay geólogos en ANCAP también. Y bueno, y después también el ejercicio liberal de la profesión, como soy yo, a lo que me dedico. Claro, ¿no? claro. Que está muy, perdón, Sí, sí, sí. está muy Está muy relacionada con otras profesiones, ¿viste, Raquel? Con la ingeniería, con el cuidado del suelo. Perfecto. El estudio de los acuíferos, ¿también es de ustedes, de los geólogos? Sí, sí, el cuidado, la preservación de las aguas subterráneas es un recurso natural, el cual vulnerable, estratégico, ¿sí? Hay que optimizar el aprovechamiento, estamos capacitados y además formados para eso, y es muy importante contar con un geólogo cuando alguien quiere hacer un pozo, tanto sea un pozo para uso industrial, para uso ganadero o para uso doméstico, ¿no? Que la calidad del agua es diferente las diferentes necesidades que puede tener. Mirá Inclusive, lo que me acuerdo, lo que me hiciste acordar, estaba trabajando hace muchos años, fíjate que el presidente era el doctor Lacalle Padre, y había ido al Rincón de la Bolsa, por ahí un poquito más allá, y, y veo un jeep que me llamó la atención, que no era un jeep, como de ejército, pero no era del ejército uruguayo, y miro un poco más, iba el presidente de la República de entonces, y obvio, periodista al fin, no iba a cubrir eso, lo descubrí, y voy ahí y era el ejército, era el ejército norteamericano, una unidad de geofísica, geo no sé qué, y estaban haciendo pruebas en el acuífero, el grande nuestro, ¿cómo se llama? el guaraní, Guaraní. que Artigas, Salto, todo el norte, la cuenca norte. Han habido en Dinamige, que también hay geólogos, proyectos de georradar para las ágatas y amatistas, ¿sí? No sé imagino que debe ser otro tipo de radar, otro tipo de estudio geofísico que están haciendo,
que estaban haciendo, pero sí, se han hecho, ha venido mucha comitiva del extranjero a apoyar con instrumental lo que es la geología del subsuelo Claro, y uruguayo. también no hay que ser muy ingenuo y desconocer que las reservas de agua dulce son muy ricas, valen mucho y están en peligro, ¿no? Y es ¿cómo te voy a decir? Una reserva más que geológica, una reserva económica y política. Claro, es estratégica el agua, ¿no? Ah, Le llaman, esa es la palabra que me faltaba, estratégica. sí, el oro azul, a veces lo llaman el oro azul, sí, El claro, oro azul. claro. Sí, es muy importante cuidar el agua subterránea y más que nada las contaminaciones, ¿no? Porque muchos acuíferos pueden tener puntos de recarga, pero la contaminación es muy importante. Por ejemplo, asesorar a los productores o a quien quiera hacer un pozo en su casa, en un campo para abrevadero del ganado, bueno, que no tenga un punto de contaminación, que no se contaminen, porque después si no, el pozo no sirve. Claro. La ubicación de un basurero, de un sitio de exposición final, hacer un estudio geológico del subsuelo para determinar si hay fracturas o tiene algún punto de recarga, algún acuífero cerca, bueno, y poder también impermeabilizar bien el piso del sitio. Son muchas cosas que es importante que las políticas públicas la contemplen, ¿no? Por eso es Claro. que estamos en Yo eso, en eso. me estuve preocupada, y creo que es preocupación de todos, la cuenca del río Santa Lucía. En una oportunidad entrevisté al mismo tiempo a los intendentes de los departamentos que pertenecen a la cuenca, que es San José, que es Florida, que es Montevideo y que es Canelones fundamentalmente. Y creo que hay algún otro más. Y bueno, no hay salida para eso, porque es tanta la contaminación también de otras industrias químicas y de industria y la forestación y toda esa historia, que me dijeron que para invertir y sanear la cuenca se necesitaban miles de millones de dólares. No sé si tú estás al tanto de eso. No, de ese valor no sé. Por supuesto que hay mecanismos y maneras de cuidar lo que son las aguas subterráneas, ¿no? Pero de esos valores no sé. Por eso es que es importante, como decías tú, y muy bien, es conocer cómo es la geología de un país o de un territorio, para poder prevenir probables contaminaciones, no solamente el agua subterránea, también de suelos. También, por ejemplo, hay colegas que hacen estudios de napas freáticas en las estaciones de servicio, ¿tá? Para ver si hay alguna infiltración en los tanques de las estaciones de servicio. Es muy importante también eso. Claro. Entonces, muy amplia Claro. el ¿Te acuerdas ámbito de cuando trabajo. era un tema recurrente, así como el tema de las patentes de los autos, era un tema recurrente que uno se iba a otro planeta, volvía al Uruguay y estaban los mismos temas en discusión? ¿Y te acuerdas cuando la contaminación por plomo? Sí, sí. Yo no sé si se avanzó demasiado, no sé, hoy no tiene prensa, pero yo no sé qué se hizo realmente. Bueno, ¿Tú sabes? ese es un tema que yo vi que ahora están trabajando con el nuevo plan de gestión de residuos en el Ministerio de Ambiente, que ahora por suerte el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Creo no sé si abarca también ese tema, pero todo lo que son residuos peligrosos, pilas, baterías, electrónicos, residuos electrónicos, hay que darle una disposición final, que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces sí, va todo atado de la mano. El tema de las amatistas o el oro, que son los dos temas que más conocemos los uruguayos. Cuando uno va a Brasil,
por ejemplo, le dicen, o no necesita ir a Brasil, pero yo me enteré en Brasil. Uruguay es el primer exportador de oro, pero no tenemos esa explotación enorme. Eso es parte de otro negocio, ¿verdad? De eso no tengo datos como para hacer una declaración. Lo que sí sé es que las explotaciones mineras que son continuas no son las de oro ni las de hierro. Esas dependen del mercado externo, del mercado económico mundial. Las que sí son continuas y son las de arena, canto rodado, las áridos para construcción, las calizas para hacer los Portland, como hay en 33, en La Valleja y en Paysandú, pero esos minerales, así como el hierro también, depende muchísimo del precio que se puedan llegar a exportar. Pero esos datos no los desconozco. Sí, que Uruguay es uno de los exportadores más grandes de oro, ahí hay que analizarlo. ¿Qué Sí, pasa con las divinas piedras del norte? las divinas, las divinas. Y las piedras del norte, las llamadas semipreciosas, ¿no? Esas, Sí. Que quién no tiene en su casa o en su escritorio una ágata o una amatista, ¿no? O un colgante, un O anillo, todos tenemos una amatista, o una un ágata. colgante de ágata, sí, sí. Esas piedras se forman en Artigas, en los basaltos del grupo Arapey, que en su mayoría los yacimientos están en Artigas, pero también hay algunos en Salto. Esas ¿Qué piedras, antigüedad tiene esa formación geológica? esas, es- esas, esos basaltos son al momento de la apertura de la separación de los continentes, ¿sí? Y lo que hizo fue que cuando se abrió la corteza terrestre, emanó lava y lo que se intercaló con otro tipo de formación, formaron como burbujas, y a medida que se fueron enfriando, fueron formando las amatistas y las ágatas. Entonces, según la velocidad de enfriamiento, bueno, ahí podemos determinar los colores, la composición, el violeta o menos violeta, eh, la velocidad de enfriamiento. Y bueno, y son emprendimientos en los cuales, en general, la minería lo que hace es descentralizar mano de obra, ¿no? O sea, los funcionarios, los empleados que trabajan en esas canteras son personas que van de generación en generación y que son muy especializadas, ¿no? Porque uno encuentra una amatista del tamaño de un ropero grande y llevan meses extraerla, con mucho cuidado y mucho gasto. Uh-huh. Lo que tú dices es muy cierto, por lo menos hasta donde tengo conocimiento, porque la piedra corazón, la amatista que tiene el corazón ese tan fabuloso, era un obrero o un señor que trabajaba extrayendo y la vio y la determinó, y yo no sé, creo que estaba para desechar, tengo esa idea. Y su hijo la siguió mostrando por el mundo y es maravilloso lo que tiene ahí. Eso es natural, eso es totalmente natural. Después que las extraen, lo que hacen a veces es ponerles algún tipo de vaselina o algún producto para darle brillo y alguna reconstitución, y después las ponen esas bases preciosas que quedan muy atractivas para la venta. Sí. Otra cosa que es no sé si está bien defendido la exportación de las piedras, de las rocas uruguayas. Mira, la mayor parte de estas rocas se exportan a China y a Brasil. Algunas empresas, por suerte, acá le están dando valor agregado, o sea que después de extraerlas las mejoran y las venden y las exportan con mejor presentación. Y algunas no, algunas las exportan en bruto, después en China les hacen ese tratamiento y pues nos la revenden a nosotros acá
teñidas o con algún tipo de forma de animal o otra forma. ¿Y tu trabajo ahí, por ejemplo, en Artigas o en otras, no sé si se llaman minas esto, Sí, son minas, teóricamente se les llama minas cuando son de materiales que no son de construcción, y el canterismo común y corriente es el de bueno. construcción. Por ¿Sí? ejemplo, tú trabajas allí, has trabajado allí en Artigas, en las minas Sí. de estas piedras. Y yo lo que soy, Raquel, es consultora privada, trabajo por mi cuenta. Entonces, lo que yo hago es, además de hacer evaluaciones económicas del yacimiento, hago la geología del terreno, del subsuelo, también hago estudios de impacto ambiental para que sea más viable y amigable con el medio ambiente las extracciones, planes de cierre, porque uno tiene que hacer un montón de planes de cierre para que le autoricen a hacer la extracción. También lo que hago es la parte de gestoría, de trámites, que es muy tediosa también la parte de trámites, muy tediosa, como sí, sí. No es para un científico. Ah, pero bueno, pero a veces relacionarse con el técnico que está del otro lado en alguna es mejor que Todo ¿ah? enriquece, todo es para Directamente. bien. Me cuesta mucho delegar a mí las cosas, me cuesta mucho delegar a mí las Ah, cosas, ¿sí? sí. Entonces, Contame cómo es antes de ir a la geología y la mujer, el otro día acá en la ARU estuve con un colega tuyo, no recuerdo el nombre, y me mostró ¿puede ser el huevo de un dinosaurio o algo así? Sí, algo así. sí, el huevo, creo, no sé de dónde puede ser, pero probablemente sea de Soriano o de Colonia, De, el huevo. me pareció que me dijo de Dolores o de Fraivente, una cosa así, De me parece. Dolores Freveto también puede ser, sí. Hay muchos fósiles también, es una cosa que determina también mucho la edad de las rocas, a veces nos sirve como índices de determinar Claro. tipo de rocas. Por Nosotros eso te decía, se ha descubierto que en el Uruguay vivía dinosaurios mucho más viejos que en otras regiones del planeta. sí, no te olvides que estábamos unidos a, a Sudáfrica, ¿no? Nosotros, y empezó a separarse y a formarse el Océano Atlántico. Sí, entonces tenemos mucho muchas rocas y eh, mucha parecido a lo que es ahora América del Sur. La diferencia es que después tuvimos procesos posteriores, los cuales se formaron otro tipo de rocas, ¿no? Pero Claro. sí, sí. Y la minería acá, bueno, es como la consecuencia de conocer bien el territorio uruguayo, ¿no? Para, Ujú. Para explotarlo. conociendo bien la geología del Uruguay es que se puede extraer los minerales, bueno, teniendo en cuenta que los minerales no eligen dónde están, los minerales están donde están. ¿Ah? Entonces, uno cuando habla de minería, como decías tú, dice, oh, minería, bueno, pero minería es todo. Minería es un grafito de lápiz. Minería, desde la antigüedad ya estaban usando minería. La geología está desde la antigüedad, desde, desde las pinturas que usaban este, las reinas, hasta cuando se frotaban dos rocas cuarzosas para hacer fuego, siempre hubo minería. Claro. Eh, Obviamente, desde lo más remoto. Y antes, y antes. Claro. Claro. Inclusive, Una mujer, hay varios pasajes perdón, hay varios claro, pasajes de la Biblia, el Antiguo Testamento, por ejemplo, con el pectoral del juicio final, que tenía 12 gemas. Ya se hablaba también de pinturas de la reina de Israel.
muchas tribus usaban, por ejemplo, arcillas para pintar también. Entonces, desde siempre, desde siempre. Y creo que los altares, no sé ahora, pero los altares de las iglesias tenían gemas o rocas o distintas, habiendo descubierto la humanidad mucho antes el valor que tenía todo esto desde el punto de vista energético, ¿no? Claro, sí, sí. La gemología también es una disciplina que sí, que está basada, a ver, no es científica, ¿no? Pero bueno, ¿quién no se ha puesto una amatista abajo de la almohada para no tener pesadillas? O un cuarzo para energía. Exacto. Sí, lo hacemos. O un citrino supuestamente para la abundancia, qué sé yo, tanta cosa. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Contame en estos minutos cómo ha sido para una mujer, ya que fue la primer geóloga, fue uruguaya, desarrollarse en esta profesión. ¿Qué cosas buenas, qué cosas todavía hay que luchar para modificar? Mira, yo personalmente, yo trabajo con hombres, ¿sí? Yo sé que hay más hombres que mujeres geólogos, pero en estos últimos años están entrando más mujeres que hombres a la carrera. Eso está bueno, está bueno. Incentivados por proyectos que han venido de afuera, como la Aratirí, la mina, la Oro en Rivera. Entonces, eso también incentiva a los adolescentes o a los que salen de la universidad, del liceo, a hacer la carrera. Yo trabajo como uno más, en mi caso personal. Yo voy a Artigas, me siento con un capataz, me siento con un minero, eh, eh, conversamos de igual a igual, hay respeto, y viajo mucho, pero no, yo soy una más, así por lo menos yo me hago tratar, me planto para que sea así también, ¿no? Para que sea así también. Lo que ha costado más que nada en estos tiempos es convencer de que es muy importante la gestión de la cantera o de la mina desde un inicio, no solamente con la explotación, sino con las medidas para después hacer un buen plan de cierre. Y estos planes de cierre, tan los cuales tienen todo un sistema de separación de suelo para después ser repartidos en los taludes y en reempastar y que el terreno vuelva lo más parecido a lo que era antes, ¿sí? Lo hacen ¿por qué? Porque son canteras y minas legales. Y en Uruguay hay mucha minería ilegal. Entonces, la minería ilegal, además de entorpecer o hacer que sea desleal la competencia con las que están legales, no están controladas como está la minería legal o formal. Entonces, es muy complicado, que el Estado controle la minería ilegal, como hay en todas partes, en todos los rubros, ¿no, Raquel? En todos los rubros hay cosas ilegales que no se deben hacer, pero en este caso hablamos de 400 canteras, por ejemplo, que están inscritas, y más de 1000 que no están inscritas para ser controladas como debería. Entonces, eso es todo un tema, sí. Imagínate la plata, el dinero que se está perdiendo el Estado y los problemas de planes de cierre que puede llegar a tener. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque yo voy a reivindicar la profesión de geólogo, porque el geólogo debería estar en más lugares, en las intendencias debería haber algún geólogo, en algún ministerio de transporte, Claro. deberían Claro. haber más geólogos. Coincido contigo plenamente desde el periodismo, ¿no? No se puede no pensar en tener un geólogo en los ministerios, en distintas reparticiones, las intendencias. Eso es como
Falta mucho todavía los ministerios, que ahora cómo se llaman, de vivienda, no, De ambiente, ahora el de de ambiente. ambiente, En el se Ministerio de siguen Ambiente hay creando. geólogos, en el Ministerio de Ambiente hay geólogos. Lo que no hay es en algunas Claro. intendencias del norte, que no hay, en casi ninguna hay, deben haber en 2 o 3, ¿sí? En el Ministerio de Transporte y la Pública no hay geólogo, hay solo ingenieros. Entonces, hay temas que sabemos los geólogos, no los ingenieros, ¿sí? Claro. Entonces en realidad, es buscar que las políticas públicas estén basadas en el conocimiento científico, bueno, para que el desarrollo sustentable y eficiente de nuestros recursos no renovables, porque no son renovables, ¿no? Bueno, produzcan actividades para el bienestar común, bueno, de todos nosotros, porque los minerales no son del dueño del predio, los minerales son del Estado, de todos Pero cuando nosotros. las canteras son ilegales y la explotación es ilegal, ahí el Estado pierde totalmente. O sea que, Muchísimo, yo digo, si son muchísimo. explotaciones tan a la vista, lo que falta es la inspección, el control. No hay personal para hacer inspecciones. Más terrible, eso es terrible. Ahí No hay, se necesitarían más geólogos para esas inspecciones. no hay inspectores, no tienen inspectores para hacer controles, ni en Dinamar ni en Dinamije, y además, no solamente la parte económica lo desleal que es con otros emprendimientos, sino la parte ambiental. La parte Totalmente, ambiental, la parte de totalmente. cierres, de controles de cierres, seguridad. Por eso, un país que se jacta, que se declara, que se enorgullece de una ganadería con trazabilidad, de territorios digamos, desde equilibrio ecológico sanos, etc., debería ser una prioridad esta inversión en geólogos. Igual, te digo que recorriendo hace muchos años las carteras de Artigas, ¿sí? La ganadería coexiste perfectamente con la minería. Uno va caminando por las canteras, por las minas en Artigas, y las vacas, avestruz, todo te andan siguiendo y están ahí, miran, si pueden agarrar algo de comida de los campamentos lo agarran, eso es parte ya de, del paisaje natural y humano y de animales de ahí. Es todo así. Yo te agradezco muchísimo este cambio y enriquecimiento para mí y para los telespectadores de haber hablado contigo. Gracias. Fue un placer. Gracias a ti, Raquel. Un abrazo grande. Gracias. Que pases muy bien, querida. Igual.